2. Un petrolero reservado por la Compañía Nacional de Petróleo iraní, NIOC, ha llegado a la costa venezolana. Su llegada y su cometido son una señal más de que los lazos entre ambos países, sancionados por Estados Unidos, están fortaleciéndose, publica Bloomberg. El buque tiene previsto cargar 1,9 millones de barriles de petróleo venezolano Merey 16 en el puerto de José, controlado por el gobierno de Venezuela. NIOC figura como cliente y Visa como embarcador. Dross es el segundo en cargar crudo para la NIOC, según los datos recopilados por Bloomberg. En septiembre, el barco de bandera iraní Horse fue el primero. Teherán ha estado suministrando gasolina y alimentos a Venezuela a cambio de oro. A principios de diciembre, Irán envió al país caribeño el mayor cargamento de combustible de su historia con un total de 10 petroleros. Estados Unidos se ha opuesto en repetidas ocasiones a la cooperación entre los dos países, e impuesto sanciones a ambos. La unión del denominado agente imperialista en América Latina, se convirtió en una piedra en el zapato para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aunque intentó doblegarlo, solo logró unirlos más, como ocurrió con Irán y Venezuela, señaló en entrevista con la prensa el analista Jean-Paul Mertz. Recrudecimiento de las sanciones contra Venezuela, y el intento de buscar una especie de gobierno paralelo para apoderarse de los recursos del país, generaron situaciones bastante tensas, pero se le ha respondido con unidad como la de Irán, Venezuela y Trump en reiteradas ocasiones se había referido a Irán, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua como el eje del mal, debido a tener gobiernos con ideologías políticas distintas a las de Estados Unidos. Sin embargo, el estrangulamiento económico que la Casa Blanca ejerce con medidas unilaterales contra naciones como Venezuela e Irán las llevó a establecer un intercambio efectivo, que llegó a materializarse en los momentos más duros, como la llegada de los buques petroleros. Desde 2017, las sanciones apuntaron al sector petrolero, pero en 2019 se dirigieron a la importación de gasolina y de aditivos para su fabricación, así como a repuestos y contratación de empresas de mantenimiento. En marzo, con la llegada de la pandemia del COVID-19, por primera vez la escasez de gasolina, que ya se registraba en algunos estados de Venezuela, alcanzó a Caracas y a todo el país. Ante esta crisis, el gobierno venezolano tocó la puerta de Irán, y a pesar de las amenazas de Estados Unidos, la nación persa envió 5 petroleros cargados con gasolina y repuestos para la recuperación de las plantas de refinación venezolana. De esta forma, el país caribeño logró reponerse parcialmente del golpe más bajo que le propinó Estados Unidos. Mohamed Javad Zarif, ministro de Exteriores de Irán, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela Mertz, quien figura como uno de los asesores de la Cancillería venezolana, aunque destacó que ofrece declaraciones a título personal, indicó que en situaciones como la pandemia, la cooperación internacional con Cuba, con Irán, ha permitido que Venezuela alivie su situación y diversifique sus opciones. El 4 de noviembre, el canciller de Irán, Javad Zarif, arribó a Caracas, previo a su viaje a Cuba y a Bolivia, donde tiene previsto asistir el 8 de noviembre a la investidura del presidente electo Luis Arce. Durante su visita, el diplomático persa destacó que Estados Unidos está cada vez más debilitado, y el analista consultado por esta agencia señaló que es importante contrarrestar la situación que está afrontando esa nación, en medio de la unión de los países que más ataca. Hay que contrastar situaciones como la victoria electoral en Bolivia, a pesar del golpe, situaciones como esta visita por Latinoamérica del canciller Zarif, con la situación actual que se vive en Estados Unidos, mientras ese país afronta una situación bastante tensa. En esta visita se demuestra el refuerzo de estas relaciones, añadió Mertz. En ese sentido, destacó que cuando un país diversifica los lazos de amistad con otros también obtiene una mayor independencia y control sobre sus acciones. El poder estar abierto a tener relación con cualquier gobierno como soberanamente es nuestra decisión, es algo que refuerza la independencia de Venezuela, y eso es muy importante en cuanto a valor, que eso tiene un reflejo material, dijo. La mayoría de las transacciones económicas en el mundo requieren el sistema financiero de Estados Unidos para hacerse efectivas, y allí está el talón de Aquiles de muchas empresas de capital privado, que por temor a represalias de la Casa Blanca se abstienen de establecer negocios con países sancionados, como es el caso de Irán y Venezuela.
El intento de Estados Unidos, de gestionar con quién se puede tener y con quién no se puede tener relación en América Latina, reduce la capacidad soberana de estos países, apuntó el analista. Por ello, el experto destacó que cada vez se hace más urgente la creación de una alianza entre las naciones, y consideró que esa unión provocará el retroceso de Estados Unidos, pues a su juicio la era de imposiciones mediante sanciones está mostrando ya no ser eficiente. Estados Unidos vendió todo el petróleo que cargaban los 4 buques iraníes que la Armada estadounidense capturó a principios de este año cuando se dirigían a Venezuela, dijo el secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John Demers. En agosto de 2020, un tribunal de distrito emitió una orden de arresto real y, posteriormente, Estados Unidos transfirió aproximadamente 1,1 millones de barriles de petróleo refinado de los 4 buques. Estados Unidos ahora ha vendido y entregado ese petróleo, dijo Demers en una conferencia de prensa. El funcionario explicó que el 20 de julio, la División de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia presentaron una denuncia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, que buscaba la confiscación del petróleo refinado iraní de 4 buques de bandera extranjera con destino a Venezuela. Las ganancias de la venta del petróleo incautado, más de $40 millones, serán entregadas al Fondo para las Víctimas del Subversión, patrocinado por el Estado de Estados Unidos después de la conclusión del caso, agregó. Además, Demers informó de que Estados Unidos presenta recurso de decomiso de misiles incautados a bordo de 2 buques iraníes que viajaban en dirección a Yemen. El Departamento de Justicia anunció hoy la presentación de una denuncia para decomisar 2 cargamentos de misiles iraníes que la Marina de Estados Unidos incautó en tránsito del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, IRQ, a grupos militantes en Yemen, dijo. La Armada de Estados Unidos incautó 2 buques sin bandera en noviembre de 2019 y febrero de 2020 en el Mar Arábigo, en los que encontraron grandes arsenales de armas a bordo, incluidos 171 misiles antitanque guiados, 8 misiles tierra-aire y otros varios componentes. La investigación posterior reveló que la carga de los buques era de fabricación iraní y coincidía con los sistemas de armas iraníes conocidos. Análisis adicionales revelaron que las armas eran, de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y destinadas a grupos militantes en Yemen, agregó Demers. Esta medida de decomiso para incautar las armas es parte de una investigación más amplia de la red de contrabando de armas iraníes, según un comunicado. La red estaba involucrada en el tráfico ilícito de sistemas y componentes avanzados de armas convencionales, incluidos los sistemas que contienen componentes de origen estadounidense, por parte de entidades iraníes sancionadas que apoyan directamente la acción militar del movimiento Houthi en Yemen y a la campaña de actividades combatientes del régimen iraní en toda la región, dice el texto. El caso está siendo procesado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, agrega la declaración. Las sanciones occidentales y una serie de problemas económicos relacionados con la corrupción continúan pesando sobre la vida de los iraníes. A pesar de todos estos contratiempos, los ciudadanos del país persa ya tienen un plan B que le ayudaría a mejorar no solo su calidad de vida sino la de todo el país. La marca Made in Iran ha surgido como un frágil rayo de esperanza entre los intentos de Estados Unidos de destruir a Irán, desde el punto de vista financiero, y apartarlo del mercado petrolero y el comercio global. Esta difícil situación económica, exacerbada por la expansión de la pandemia y una serie de problemas internos, no ha conseguido acabar con el empeño de los iraníes. Los empresarios de las marcas nacionales como Koi, Sea Shampoo y Bon Mano Coffee tomaron la delantera para llenar con sus productos el vacío que se formó en el mercado tras la retirada de los bienes importados. Por ejemplo, Koi produce tela en una fábrica textil situada en la ciudad de Koi y así elimina la necesidad de importar materiales extranjeros. Aparte de la ausencia en Irán de competidores reconocidos a nivel global, esta empresa se aprovecha también del bajo coste de la mano de obra, lo que le permite mantener precios asequibles y contabilizar márgenes de ganancias saludables, destacó a Bloomberg una de los fundadores de Koi, Armita Ghazavi. Según la agencia estadounidense, por cada par de vaqueros de $18, la empresa gana el equivalente a $11 que es reinvertido en nuevas líneas de productos.
Sabíamos que esto funcionaría porque nosotros y mucha gente a nuestro alrededor estábamos desesperados por cosas básicas y sencillas, señaló Ghazavi. A su vez, Ali Sabur, director de comunicación del minorista en línea Basalam.com, destacó que en los últimos años cada vez más personas han pasado a fundar pequeñas empresas para vender mercancías que puedan producir ellos mismos. Su sitio web, especializado en poner en contacto a los compradores con los productores y los proveedores, ha registrado un aumento de hasta 48,000 en el número de pymes que se han sumado a la página en lo que va del año, frente a 4,000 en 2019. Entre marzo y septiembre del 2020, el Ministerio de Industria, Minas y Comercio de Irán ha concedido 18,766 permisos para poner en marcha las nuevas divisiones de fabricación en el país persa, lo que supone un aumento del 47% en comparación con el 2019. La mayor parte de estas autorizaciones estaban vinculadas a la producción de alimentos, cerca de 670 divisiones que habían permanecido inactivas en todo el país reactivaron sus negocios desde el comienzo del 2020, comunicó al medio el jefe de la Organización de Pequeñas Industrias y Parques Industriales de Irán. Como Estados Unidos golpeó a la gente común para castigar a Irán, las tiendas de ropa fueron las primeras en desaparecer de las calles de Teherán después de que Occidente impusiera de nuevo sus sanciones en 2018. Los populares centros comerciales que durante años habían albergado versiones no oficiales de las marcas Mango, Zara, Adidas y Benetton ahora están vacíos. Nazanin, copropietaria de una pequeña empresa de marketing en Teherán, conoció la situación en carne propia. Comenzó a comprar el champú iraní porque ya no podía permitirse la marca Elvive de L'Oréal. Ahora una botella de Elvive le sale 6 veces más cara que hace 2 años. Durante años, Irán se ha enorgullecido de su capacidad de resistir a los ataques de Occidente, es algo que el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, ha tratado de ampliar y consagrar en su doctrina política, escribe la agencia. Las autoridades iraníes instaron a los funcionarios locales que ampliasen el sector privado y exportasen a los países vecinos. Si bien las mayores industrias manufactureras autóctonas de Irán, como fabricantes de automóviles, siguen siendo muy sensibles a las sanciones, a un gran número de empresas más pequeñas les va mucho mejor en su negocio, incluso a pesar de que el Producto Interno Bruto de Irán se ha contraído un 12% desde 2018 y la pandemia sigue obstaculizando el comercio transfronterizo. A pesar de todas las limitaciones, actualmente estamos atestiguando un aumento de la producción en algunas unidades. Por ejemplo, los activos están en el ámbito de los electrodomésticos, enfatizó Saleinia. El funcionario iraní agregó que las autoridades del país persa planean aplicar la misma estrategia, bautizada como aumento de la producción, en otras unidades de la industria a finales del 2020, una vez que se quede solucionada una serie de problemas. Por su parte, el Ministerio de Energía de Irán firmó con la ISIPO un memorando de entendimiento para conseguir una mayor cooperación con las empresas pequeñas y medianas en los ámbitos de capacitación, investigación y tecnología. Este documento tiene como objetivo permitir a las pymes expandir su suministro de agua y electricidad y habilitarlas para trabajar en estos sectores. Las autoridades iraníes hacen todo lo posible para apoyar a las pymes en estos tiempos tan tumultuosos, y quién sabe, tal vez esta política suya surta algún efecto positivo en el futuro próximo. Estados Unidos se enfrenta a una derrota en su intento de reimponer las sanciones de la ONU a Teherán, afirmó el presidente de Irán, Hassan Rouhani, durante su discurso televisado el 20 de septiembre. Las declaraciones de Rouhani se dan tras las afirmaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien había asegurado que todas las sanciones de la ONU a Irán habían sido restauradas. Estados Unidos celebra la restauración de casi todas las sanciones de la ONU impuestas a Irán y suspendidas posteriormente, dijo Pompeo. Estados Unidos se está acercando a una cierta derrota en su movimiento de sanciones. Se enfrentó a la derrota y a una respuesta negativa de la comunidad internacional. Nunca cederemos a la presión de Estados Unidos, e Irán dará una respuesta aplastante a la intimidación de Estados Unidos, declaró el político.
Según Rouhani, desde que se retiró del acuerdo nuclear, Estados Unidos ha estado tratando de unir al mundo en una coalición contra Irán, arrastrando a la Unión Europea a su lado, así como provocando a Teherán a acciones que Washington podría utilizar para restablecer las sanciones internacionales contra el Estado. El presidente de Irán también señaló que Estados Unidos siempre ha considerado al Consejo de Seguridad de la ONU como su fuerza, sin contar con el fracaso allí. Sin embargo, resultó ser todo lo contrario. Recordó que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no reconocieron la exigencia de Washington de restablecer las sanciones contra Teherán, agradeciendo a la organización su resistencia a las exigencias ilegales de Estados Unidos, destacando a Rusia y China por su apoyo. Señaló la disposición de Teherán a responder al bandidaje de Washington contra el pueblo iraní y recordó a los miembros del acuerdo nuclear que Irán volverá a su plena aplicación tan pronto como sus miembros hagan lo mismo.